¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar en las palabras que usamos para describirnos? Inteligente, extrovertido, motivado. Suenan como etiquetas fundamentales, ¿no? Casi como si fueran parte de nuestro ADN. Pero, ¿y si no fueran descubrimientos, sino invenciones? Hoy vamos a desarmar esa idea. A ver, pensemos en la inteligencia. La medimos, tratamos de cultivarla, la vemos como una parte esencial de lo que somos. Es de las primeras cosas que se nos ocurren para definir a alguien. O la personalidad. Decimos que alguien es extrovertido o introvertido. Parece una verdad tan básica como tener los ojos de cierto color, algo con lo que se nace y ya. Y por supuesto, la motivación. Vivimos hablando de lo que nos impulsa, de esas fuerzas internas que supuestamente definen por qué hacemos lo que hacemos, como si tuviéramos pequeños motores invisibles adentro. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Y si estas categorías no fueran verdades eternas que hemos descubierto? ¿Qué tal si en realidad son invenciones? Invenciones muy, muy poderosas que no solo nos describen, sino que de hecho nos moldean. Para entender cómo es esto posible, tenemos que ir un poco más profundo. Miren, la psicología se puede ver como un iceberg. En la punta, en la superficie, están las teorías que los científicos discuten todo el tiempo. Pero la parte más grande, la que está oculta bajo el agua, son esas categorías que simplemente aceptamos sin cuestionar. La idea misma de que la inteligencia o la personalidad son cosas reales, cosas que se pueden medir. Y es justo ahí, en esa parte oculta, donde está la clave de todo. Para resolver este misterio, necesitamos una distinción fundamental que viene de la filosofía de la ciencia, y es la diferencia entre lo que se conoce como clases naturales y clases humanas. Ok, empecemos por lo fácil. Una clase natural es algo que existe en la naturaleza con o sin nosotros. El ejemplo clásico es un compuesto químico, como el H2O. Podemos llamarlo agua, water, o como se nos ocurra, pero su estructura y sus propiedades no van a cambiar en lo más mínimo. A la molécula de agua, francamente, no le importa cómo la llamemos. Y por otro lado, tenemos la clase humana. Estas son categorías que creamos para las personas y sus acciones. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante. Estas categorías no son para nada indiferentes. Cuando se etiqueta a alguien o a un comportamiento, la persona puede cambiar en respuesta a esa etiqueta. Entonces, la diferencia es clarísima. Las clases naturales son indiferentes a nuestras etiquetas, son ahistóricas. El agua siempre fue agua. Pero las clases humanas son reactivas, nacen en un momento histórico concreto y sobre todo las personas piensan y actúan de forma diferente según cómo se las clasifica. Y bueno, esta interacción entre la etiqueta y la persona da lugar a un fenómeno increíblemente poderoso que el filósofo Ian Hacking bautizó como el efecto bucle o looping effect. Como dice Hacking, y esto es genial, no es que primero existía un tipo de persona y luego le pusimos un nombre. Para nada. La categoría y las personas que encajan en ella nacieron juntas, en un proceso de, digamos, co-creación. Este bucle funciona más o menos así. Primero, alguien introduce una nueva clasificación para la gente. Segundo, la gente se entera de esa etiqueta y empieza a interactuar con ella. Tercero, como resultado, su comportamiento y su forma de verse a sí misma cambian. Y aquí viene lo más loco. Este cambio en las personas hace que la definición original de la categoría también evolucione. Es un ciclo que se retroalimenta sin parar. Lo que nos lleva a una conclusión que de verdad te vuela la cabeza. Las categorías psicológicas no son un espejo pasivo que refleja la realidad. Son un motor activo que ayuda a construir la misma realidad humana que dice estar describiendo. Y ojo, que esto no es solo una teoría filosófica abstracta. La propia historia de la psicología nos muestra este proceso en plena acción. Si pudiéramos viajar en el tiempo, nos llevaríamos una sorpresa. Conceptos que hoy damos por sentados como inteligencia o personalidad, usados como categorías científicas, son increíblemente recientes. Surgieron apenas a finales del siglo XIX. Antes de eso, la gente simplemente no pensaba sobre sí misma en esos términos. Nadie se preguntaba, ¿soy introvertido? ¿O cuál es mi coeficiente intelectual? Esas preguntas, literalmente, no existían. ¿Y por qué aparecieron justo en ese momento y no en otro? Sencillo, porque eran útiles.
se convirtieron en herramientas culturales necesarias para gestionar a las personas en las nuevas instituciones de la era industrial. Las escuelas, las fábricas, los ejércitos. Servían para clasificar, medir y organizar a la población de una forma completamente nueva. O sea, la psicología no inventó su lenguaje en un laboratorio aislado. Lo tomó prestado de la cultura, lo refinó, le dio un barniz científico y luego se lo devolvió a la sociedad. Y al hacer eso, reforzó y validó ciertas maneras de pensar sobre quiénes somos. Entonces, llegados a este punto, la pregunta es, ¿por qué es tan importante entender todo esto? ¿Qué nos llevamos de este análisis? El punto crucial es que al comprender que nuestras categorías psicológicas son invenciones históricas, ganamos una perspectiva completamente nueva sobre nosotros mismos. Así que para que nos quede grabado, recordemos lo esencial. 1. Los conceptos psicológicos no son verdades eternas, son clases humanas con una historia. 2. Estas clases nos transforman a través del famoso efecto bucle. Y lo más importante, entender su origen no es solo un ejercicio de historia, es una herramienta que nos da la libertad de cuestionar esas etiquetas, y quién sabe, quizás hasta de inventar nuevas formas de ser. Y esto nos deja con una pregunta final, para reflexionar. Con todas las nuevas etiquetas y categorías que surgen constantemente en nuestra cultura, en las redes sociales, en la ciencia, ¿qué tipo de persona, qué clase humana estamos creando en este preciso momento?